Marianela, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la gente de TVO? Muchas gracias nuevamente por el contacto. Un tema que nuevamente pone a Neuquén en la pantalla nacional, un tema que nuevamente a través de la polémica pone a Neuquén en la pantalla nacional. Esta inspección que se realizó hace algunas horas con funcionarios nacionales, con funcionarios y científicos de la CONAE, y esta base china que desde hace ya algunos años venía nombrándose, venía siendo título de los medios nacionales, quizás no tanto en los regionales. Lo digo esto porque a nosotros nos ha tocado desde hace mucho tiempo, ¿no? Conocer y saber, no tanto de qué se trataba, porque la verdad es que Nobleza Obliga, hay mucho hermetismo y hubo siempre mucho hermetismo respecto a lo que ocurre y ocurría dentro de este lugar. Pero lo cierto es que esto ha servido para empezar a investigar. También es cierto, y Nobleza Obliga, si me permitís dos veces Sí, el claro. mismo término, Sí. no hubo tanto interés nunca, o por lo menos tengo que decirlo de mi parte, y hay que hacer un mea culpa de esto, de gran parte de los periodistas de la región, de conocer en definitiva qué es lo que ocurría allí adentro. Bueno, y esto despertó hace algunos días la visita de los funcionarios nacionales, que si me permitís, y no sé si vos tenés la misma sensación, Mari, Sí. tuvo mayor repercusión la previa que el post de la visita. No sé cómo lo viste vos y cómo lo vieron ustedes desde allí, pero fue como que se generó mayor expectativa en la previa de lo que podía llegar a pasar que lo que ocurrió, El o resultado, la, digamos, más el que el resultado de resultado. lo que pasó después. No sé cómo Claro. lo viste vos desde acá. Sí, la verdad que, bueno, como bien vos lo mencionabas, José, mucha especulación y dudas con respecto a este tema. Por eso, justamente, queríamos saber cuáles habían sido las novedades con esta visita de funcionarios y científicos, como bien nos mencionabas vos, cuáles fueron los resultados finales, si realmente se llegó a alguna conclusión después de tanta especulación, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que no hay información del posterior de la reunión, pero sí nosotros podemos contar, y esto es importante, y le vamos a contar a la gente de TV Noticias qué es lo que se hace en el lugar, o por lo menos qué es lo que hemos podido investigar y qué es lo que ya se sabía que Sí. se hacía en el lugar. De hecho, hay una infinidad de informes, incluso de la televisión pública, incluso de distintos canales. El propio Jorge Lanata en alguna oportunidad estuvo visitando la base china. Por eso te digo que fueron más los medios nacionales que estuvieron en el lugar que los medios regionales, que se hicieron, o que se interiorizaron, o que tuvieron interés de saber qué era lo que pasaba allí. ¿Qué hace la base china en Neuquén? Que es un acuerdo entre China y Argentina, es un acuerdo estratégico, así se denomina, entre el gobierno chino y el gobierno argentino. Esto quiere decir que no lo opera solamente el gobierno de la República China. Esto es operado entre China y Argentina. La CONEAU, que es un organismo científico argentino, tiene injerencia dentro de esta base y opera junto a científicos chinos y operan dentro de este lugar. ¿De qué es lo que se encarga esta base, o por lo menos qué es lo que dice el acuerdo y qué es lo que se muestra desde adentro? Gran parte de estos lugares son oficinas, comedores, todo lo que ven ahí ustedes en ese edificio. Y esa antena que se ve, que parece bastante chica cuando uno ve la imagen, pero la verdad es que es grande. Después van a ver algunas imágenes con el movimiento. Bueno, esta antena se encarga de estudiar el lado oscuro de la luna. Suena romántico, suena metafórico, Suena a Pink pero Floyd, José. había, sí, eso te iba a decir, había un disco de Pink Floyd que hacía referencia a esto. Bueno, los chinos y Argentina, por eso a veces uno no sabe hasta dónde llega la capacidad científica de un país, y en este caso haciendo acuerdos estratégicos con otros. Yo no digo, vuelvo a lo que decíamos el otro día, uno no está emitiendo juicios de valor, está dando información. Y me gustaría, y después me decía hasta dónde va el Sí, tiempo, porque sabemos que los tiempos son tiranos claro. en televisión. Yo Me antes que, gustaría, antes que vos continúes, te voy a cortar un bueno, segundo y quiero saber también si vos crees, ¿no? O por lo menos cuál ha sido el debate por parte de los medios nacionales, como bien vos lo mencionabas recién, si tuvo que ver esta decisión de una investigación un poco más profunda con la visita de Laura Richardson al país. por eso.
Yo creo que acá, y vos sabés que yo además de periodista hago consultoría política y me gustaría dividir este análisis que vamos a hacer en dos partes. Dale, Porque vamos, me parece sí. que es interesante analizarlo desde la parte de la comunicación política, esto que pasó en la base china. Ahora estamos hablando de la parte informativa. Sí, Esta base china se encarga de estudiar a la Luna, ¿sí? sí. Tuvo dos operaciones, lo que ellos denominan la Charge 3 y la Charge 4. La Charge 3 fue cuando se puso en funcionamiento en el 2010, que estudió el lado visible de la Luna, tiene distintos satélites que están en la Luna, están haciendo exploraciones. Lo que dicen los científicos, y esto está en distintos informes, esto pueden ingresar a YouTube, googlean base china en En Neuquén, sí. pueden ver a los científicos hablando de esto y mostrando las imágenes. Como la Luna no tiene capa de ozono, ¿qué están haciendo los científicos chinos y argentinos a través de esta base? Están estudiando cómo funciona en un planeta, en la Tierra, en donde no hay capa de ozono, cómo funcionan los rayos directos del Sol sobre esa Tierra. Yo creo que los chinos, vieron que los chinos van bastante más adelantados que todos nosotros, Claro. pero en este caso estamos con un acuerdo estratégico con China, están analizando qué puede pasar con la vida en la Luna. Para mí tiene que ver con eso, pero esto sí es una apreciación personal. Bueno, y lograron en el Charge 4, lo hago rápido para que podamos aprovechar el tiempo después, porque me parece que lo más rico viene después de esto, en cuanto al análisis. Lograron con la operación Charge 4, que se lanzó en el 2020, llegar a un lugar a donde nadie había llegado. Y acá viene lo que vos me decías recién, si esto tiene que ver con la visita de funcionarios estadounidenses. Lograron los chinos llegar a donde nadie había llegado. ¿Qué quiere decir donde nadie había llegado? Enviaron un satélite al lado oculto de la Luna. Llegaron del otro lado. Porque este lugar, donde está ubicado esta antena, es un lugar estratégico que lo investigaron, que la CONIAU le dio acceso y que el gobierno, China es uno de los aliados comerciales más importantes de la Argentina. Esto Claro. lo sabemos, ¿sí? Sí. Y este acuerdo estratégico que se hizo está muy bien explicado en un informe que si querés en el transcurso de la semana podemos compartir también, porque es muy interesante. Este acuerdo demoró años en encontrar el lugar. Se hizo con el gobierno de la provincia de Neuquén, se hizo con el gobierno nacional, se hizo con técnicos, con científicos para encontrar el lugar específico. Está como una especie de pozo, perdón, tapé la cámara, Marcelo me va a matar. Está en una especie de pozo en donde no tenía que haber nada que interfiera para que pudieran llegar a ese lugar, que es el lado oscuro de la Luna, el lado que no se ve de la Luna. Y ellos están analizando desde ese lado, yo te hablaba recién del Sol, están analizando algunas cuestiones que tienen que ver con cómo funciona distintas situaciones del territorio, va a ser Tierra, pero no del planeta Tierra, del territorio de la Luna en ese lugar que no se ve. Nadie había llegado a ese lugar. Y eso es lo que explican los científicos. Eso es lo que hace la base china, o por lo menos lo que argumentan que hace la base china. Claro. Yo no pongo la mano por la base china, pero Claro. eso es lo que se explica. Bueno, vos recién nos mencionabas acerca de esta visita, ¿no? De funcionarios estadounidenses justamente a la Argentina, ¿no? Y también hicieron referencias a tareas de espionajes que se podría llevar a cabo en este lugar. Bueno, el argumento que daban en los informes y en todas las visitas que se hicieron, este informe no hubo ninguna comunicación oficial más que si fueron y quiénes fueron los que fueron, y no se informó de qué se hace. Claro. ¿Sí? Si hubo algún informe, quedó interno para el gobierno o para los organismos que estuvieron, pero no hubo una información hacia afuera de lo que se hace. Claro. ¿Sí? Digo, Sí, una sí. información detallada. Por eso te Sí. digo que fue más la previa que el post. Sí. Y ahora sí me meto un poquito en comunicación política y me parece que esto tiene que ver con algo que está ocurriendo con distintas cuestiones que están relacionadas con anuncios más tirando hacia el lado de la comunicación política del gobierno nacional. ¿Sí? La visita de un funcionario estadounidense, el anuncio que está más ligado a la comunicación política, insisto, no generando un juicio de valor, sino Sí. un análisis. Claro. Y si querés más del lado de la consultoría política. Esto se denomina en comunicación política, se denomina framing o encuadre, que tiene que ver con los marcos desde donde uno puede analizar esto. Evidentemente el gobierno nacional le está hablando a su núcleo duro, al núcleo duro de sus votantes. Y esto se puede leer como un anuncio en donde se identifica
que esta decisión se toma porque la base china representa el comunismo. Es un análisis, ¿eh? Sí, sí, es un análisis. Nosotros somos amigos de Estados Unidos porque recibimos a una funcionaria del gobierno estadounidense e inspeccionamos automáticamente una base que tenemos en Neuquén que la puso el gobierno anterior, claro, que era comunista. Estoy hablando en una terminología que podría ser trasladada a cómo lee el núcleo duro de un actual gobierno. No digo que esté bien o esté mal, estoy tratando de seguir una narrativa que se intenta construir, ¿sí? E inspeccionamos esa base porque representa el comunismo internacional. Podría ser una narrativa o un intento de construcción de una narrativa. ¿Qué pasó después? No importa, porque la narrativa está construida. Por eso digo que me parece que fue más importante el antes que el después, porque en definitiva construye narrativa y continúa construyendo narrativa. Claro. Y en esto de la comunicación política, y perdón que me extienda un poquito en esto, porque creo que constituyen elementos que sirven más para entender lo que está ocurriendo con este tipo de anuncios, más que con la actualidad, porque la base china está hace 14 años y sigue funcionando allí. Claro. ¿Sí? Y lo más probable, Marianela, es que siga funcionando. Claro. Y que no vaya alguien ahora y la cierre porque hay acuerdos estratégicos y para eso va a tener que debatirse en el Congreso de la Nación y van a tener que pasar un montón de cuestiones. Me parece que para entender lo que está pasando en la actualidad a nivel nacional hay que leerlo mucho más desde la comunicación política hoy, porque desde allí vamos a lograr entender mucho más las cosas que están ocurriendo a nivel mediático. Sí. A nivel mediático está pasando esto y el gobierno nacional está tomando decisiones mediáticas que también afectan a las decisiones. Hoy la política es la comunicación y la comunicación es la política y ya no pueden ser separadas porque evidentemente los 360, las acciones están vistas desde los 360 grados y los 365 días del año. Entonces uno comunica con lo que hace y hace con lo que comunica. Claro. O hace lo que hace lo comunica. Bueno, y además, José, ya te corto un poco, todo lo que nos estás mencionando también está relacionado con este gran operativo que se está llevando a nivel nacional por parte del Ministerio de Defensa, con esta compra también de los aviones F-16, cómo se está manejando en cuanto a la seguridad del país, ¿no? También relacionado con el conflicto que se vive en Medio Oriente. Yo creo que es un tema para debatir a largo para los próximos días y bien como nos estabas mencionando vos. Sí, y yo creo que va a continuar de esta manera. Es una metodología elegida por el gobierno nacional, insisto, quizás bien elegida en el marco de la narrativa que ellos eligen para llevar adelante. Hoy ya sí encuadrado, hasta hace un tiempo la ciencia política no entendía lo que se le escapó. De hecho, nadie de la ciencia política en la previa de las PASO podía entender cómo Milei había logrado ganar las PASO, y hoy claro, la ciencia política logra encuadrar ya dentro de la teoría de qué se trata esto que está pasando, y ya se parece más a lo que fue el populismo de Trump, y ya logran encuadrarlo dentro de lo que son denominados en la ciencia política o en la comunicación política, lo que se denominan los partidos espejo, o en Estados Unidos los mirror party, que son partidos que le hablan a su núcleo duro y que se concentran en seguir hablando. Núcleo duro son los votantes de ese partido, es decir, hacer política o anunciar política para las personas que piensan como ellos. ¿Sí? Insisto, no estoy haciendo juicio de valor. Esto claro, me parece importante porque hoy es complejo en Argentina hablar de algo sin decir, este es tal o este es tal. No, estoy tratando claro, de hacer un análisis. Un análisis objetivo de la situación. Entonces, cuando el gobierno nacional habla de los argentinos de bien, se dirige a su núcleo de votantes. Y las políticas que hace y los anuncios que hace están dirigidos a su núcleo de votantes, distinto a lo que uno está acostumbrado en política, que es ver a personas que tratan de ampliar cada vez la base de consenso, en política en general, ¿no? Sí, y que claro, tratan de ampliar cada vez y tratar de siempre de hablar cada vez a mayor cantidad de gente, o tratar de hablarle a todos y decir, bueno, y tratar de convencer a todos. Son distintas formas de hacer política. Pasó con Trump en Estados Unidos, pasó con Bolsonaro en Brasil, son populismos de lo que está ocurriendo en el mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica con Bolsonaro en Brasil, y evidentemente Milei está aplicando esa forma de hacer comunicación política y política
en Argentina, y hoy se alcanza a entender desde la ciencia política dentro de ese marco. Por eso digo, todas estas acciones me parece que hay que analizarlas desde ese lugar, y por eso son más las expectativas que se generan previas que lo que pasa después, en cuanto a lo informativo. Claro. Bueno, vamos a seguir. De todas maneras, en la acción ocurre, porque la inspección se hizo. Vamos a seguir atentos, José, con este resultado, ¿no? De esta inspección de la cual estábamos hablando, qué es lo que va a pasar para los próximos días también y cuál es la información que por parte del Gobierno Nacional van a decidir o no compartir al resto de los medios. José, ha sido muy buena tu explicación, gracias por sumarte a esta comunicación vía Zoom y por supuesto vamos a seguir en contacto para los próximos días. Un beso grande para vos y para toda la teleaudiencia saludora. Muchas gracias, José.